Proclamación del Evangelio de Jesucristo según Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo el Señor, ay de vosotros, porque construís los sepulcros de los profetas. Sin embargo, fueron vuestros padres quienes los mataron. Con esto, vosotros sois testigos y aprobáis las obras de vuestros padres, pues ellos mataron a los profetas y vosotros construís los sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios ha afirmado, les enviaré profetas y apóstoles, y ellos matarán y perseguirán a algunos de ellos, para que se les pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas, derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, os digo, se pedirá cuentas de esto a esta generación. Ay de vosotros, maestros de la ley, porque tomasteis la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y aún impedisteis a los que querían entrar. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a tratarlo mal y a provocarlo en muchos aspectos. Armaban trampas para atraparlo desprevenido por cualquier palabra que saliera de su boca. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Amén. Reflexión de la palabra. Imagina la escena, personas levantando monumentos, construyendo sepulcros en honor a los profetas del pasado, como un signo de respeto y admiración. Sin embargo, hay una amarga ironía escondida detrás de estas acciones. Aquellos que construyen estos homenajes están, en realidad, celebrando a los mismos hombres y mujeres que fueron rechazados, perseguidos y muertos por sus propios antepasados. Jesús observa todo esto y hace una crítica contundente. Él ve más allá de la piedra y el mármol. Entiende que estas construcciones no son solo un tributo, sino un reflejo de la hipocresía que permea el corazón de las personas. Honran a los profetas, pero, al mismo tiempo, mantienen vivas las actitudes de odio y desprecio que llevaron a la muerte de esos mensajeros de Dios. Con una visión que trasciende el presente, Jesús hace una conexión clara. Al construir estos sepulcros, los contemporáneos están, de cierta manera, aprobando las acciones de sus padres. Es como si dijeran, sabemos lo que hicieron, y estamos en paz con eso. Jesús no solo expone la hipocresía de estas construcciones, sino que va más allá, revelando algo aún más profundo. Señala la complicidad de los corazones, la complicidad silenciosa con el pasado sombrío. No es solo una cuestión de ignorancia o olvido. Al levantar los sepulcros de los profetas, se convierten en cómplices de los crímenes de sus padres, como si dijeran, honramos a los muertos, pero no aprendemos de su muerte. Es una condena severa. Jesús los acusa de continuar el legado de sus antepasados, no a través de actos de violencia, sino con la misma indiferencia moral, con el mismo desprecio por las palabras de corrección que Dios ha enviado a lo largo de los siglos. Estas tumbas, en lugar de señalar arrepentimiento o redención, son monumentos a la aceptación del pecado y de la persecución. Las frías piedras de los sepulcros no reflejan reverencia, sino el peso de generaciones que eligieron ignorar la verdad, perpetuando una traición silenciosa. Pero la historia no termina en las tumbas. La sabiduría de Dios, como un río que fluye a través del tiempo, no se detiene ante la resistencia o la rebelión humana. Jesús, con la claridad divina, hace una declaración que resuena con fuerza: Dios continuará enviando profetas y apóstoles. La verdad no será silenciada, y los mensajeros de Dios seguirán su camino, incluso si algunos son perseguidos y otros, asesinados. Es una revelación aterradora y, al mismo tiempo, llena de propósito. La sabiduría de Dios ya prevé la reacción del mundo, sabiendo que aquellos que viven en la oscuridad siempre resisten a la luz.
Sin embargo, la misión continúa. Dios envía a sus siervos no por ignorancia de lo que les sucederá, sino porque sabe que el mundo necesita la verdad, incluso cuando elige ignorarla o combatirla. Y esta elección de rechazar a los mensajeros revela, en última instancia, más sobre el corazón humano que sobre el destino de los enviados. Los profetas y apóstoles serán rechazados, pero esta rejección no es el fin de la historia. La rejección es, en realidad, un reflejo de la lucha constante entre la verdad de Dios y la resistencia de aquellos que se niegan a escucharla. Y, a pesar de la oposición que viene, Dios no deja de llamar, de enviar, de intentar rescatar lo que está perdido. Jesús, con una mirada penetrante, resalta la responsabilidad que recae sobre la generación presente. Él no se limita a observar la historia, convoca a sus oyentes a reconocer que el peso del pasado no está solo en las piedras de las tumbas, sino en los corazones que habitan esta era. La generación actual es llamada a rendir cuentas por toda la sangre de los profetas derramada desde los inicios de la creación, comenzando por el inocente Abel y culminando en la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el templo. Es un llamado a la conciencia, una súplica para que entiendan la gravedad de sus acciones. Jesús está diciendo que no se pueden ignorar las lecciones del pasado sin consecuencias. Cada acto de rechazo, cada palabra no escuchada, cada profeta silenciado genera un eco que reverbera a lo largo de la historia. Y ahora, la responsabilidad recae sobre aquellos que tienen la oportunidad de escuchar, de cambiar, de actuar de manera diferente. La generación presente tiene la oportunidad de romper con el ciclo de violencia y desobediencia. La pregunta es, ¿qué harán con esta oportunidad? ¿Se mantendrán como cómplices silenciosos de las injusticias de sus antepasados o buscarán la redención y la verdad, abrazando el mensaje que se les ofrece? Jesús los confronta con esta elección, sabiendo que la responsabilidad que llevan puede definir no solo su destino, sino el futuro de las próximas generaciones. Con la intensidad de las palabras de Jesús flotando en el aire, Él vuelve su atención hacia los maestros de la ley, aquellos que, en su posición de autoridad, deberían ser guías y defensores de la verdad. Sin embargo, Jesús los acusa de distorsionar el conocimiento que han recibido. Tienen en manos la clave de la ciencia, un acceso privilegiado a la comprensión profunda de las Escrituras, pero, irónicamente, esta clave no los lleva al reino de Dios. En lugar de eso, los maestros de la ley la utilizan como un instrumento de control, creando barreras que impiden al pueblo entrar en la verdadera comprensión y comunión con Dios. Se convierten en guardianes de un conocimiento que no comparten, acumulando saber sin práctica, y, así, se transforman en obstáculos a la gracia divina. El mensaje de amor y salvación que debería fluir libremente es sofocado bajo el peso de reglas y tradiciones, distorsionando la verdadera esencia de la fe. Jesús, entonces, desafía esta hipocresía, exponiendo la futilidad de sus prácticas. Lo que podría ser un camino de vida se transforma en una carga pesada, y aquellos que buscan la verdad se ven perdidos en laberintos de doctrinas y exigencias. La reprobación de Jesús es clara y profunda, la verdadera clave para el reino de Dios no es la sabiduría que se acumula, sino la humildad que se abre. El conocimiento sin amor es vacío, y la sabiduría que no genera compasión se convierte en una trampa, manteniendo las almas aprisionadas. Ante esta crítica mordaz, la tensión crece. Jesús desafía no solo a los líderes religiosos, sino a todos los que están dispuestos a escuchar. La pregunta que queda en el aire es, ¿responderán a este llamado a la verdadera libertad y a la práctica de la justicia, o continuarán perdiéndose en la rigidez de sus interpretaciones? Tras estas palabras provocativas, la atmósfera se vuelve eléctrica, cargada de tensión y resistencia.
Los maestros de la ley y los fariseos, que hasta entonces se veían como los guardianes de la verdad, comienzan a sentirse amenazados. La crítica de Jesús toca un punto sensible: sus intenciones ya no son vistas como defensores de la fe, sino como aquellos que conspiran para mantener al pueblo alejado de la luz y de la verdad. Con la hostilidad creciendo, comienzan a tramitar trampas, buscando atrapar a Jesús en palabras que puedan ser distorsionadas, intentando desacreditar su mensaje y su misión. La sombra del rechazo se aproxima, y lo que debería ser una invitación a la reflexión y transformación se convierte en una lucha por poder y control. Pero, incluso ante esta adversidad, el mensaje de Jesús permanece. Él continúa clamando por un corazón abierto, un espíritu dispuesto a reconocer la verdad y el cambio. Y, en ese espíritu de búsqueda de la verdad y la luz, te invito, querido espectador, a reflexionar sobre estas palabras y sobre tu propia vida. ¿Vamos a orar juntos? Señor, te agradecemos por darnos la sabiduría necesaria para discernir entre la verdad y la hipocresía. Ayúdanos a abrir nuestros corazones para recibir el mensaje que nos libera y transforma. Que podamos ser humildes y dispuestos a aprender, practicar la justicia y compartir el amor que proviene de ti. Fortalécenos para no ser cómplices del pasado, sino agentes de cambio en nuestro presente. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje te ha tocado, suscríbete al canal y deja tu like. Tu participación es fundamental para que podamos seguir llevando este mensaje de esperanza y verdad adelante. Gracias por estar con nosotros.